Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. A Él toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar al Señor Jesús de Nazaret en oración. En el nombre de Jesús, todas aquellas personas que escuchan esta palabra, oren y busquen la presencia de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, honra y alabanza. Señor, sabemos que tú eres Dios, que sin ti no podemos vivir. Señor, tú has creado todas las cosas y nos has dado vida, nos has hecho entender, Señor, por tu creación que tú existes, Señor, porque no hay nadie que pueda hacer esas cosas, esas obras que tú haces, Señor. Obra en mi vida, Señor, obra en este día, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, hazme entender, hazme conocer, Señor. Hazme ser, Señor, un discípulo tuyo, Señor, una nueva criatura, una nueva persona. Señor amado, que esté lleno, Señor, de la felicidad que tú das a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por este día y por esta palabra. En el nombre de Jesús atamos todo demonio inmundo del diablo, toda interferencia, todo obstáculo que me impida entender y reconocerte, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Los atamos a estas fuerzas espirituales, estos demonios, y los echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús. No tienen arte ni parte. En el nombre de Jesús los atamos y los echamos fuera, como dice tu santa palabra. Gracias, Señor, por poder recibir de ti a través, Señor amado, de este libro, de la palabra viva, el verbo de vida, el verbo encarnado, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir a leer la palabra del Señor que está en el libro de San Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Y esta palabra está dirigida a todas aquellas personas que quieren rejuvenecer, que quieren nacer de nuevo, que quieren cambiar su vida, o que ya están cansados de su estilo de vida y sienten que han malgastado el tiempo viviendo de una manera que ahora se dan cuenta que no les convenía. Por eso presta atención, y para aquellos también que creen saberlo todo, más son sabios de su propio parecer, hoy el Señor quiere decirte algo. Y la palabra de Dios dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo se encontraba justamente en una de esas noches descansando, orando, como Él acostumbraba a hacer. Y dice la palabra del Señor que se acercó una persona justamente en esa noche, un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era un fariseo, este hombre era un principal justamente entre los judíos. Si nosotros entendemos o buscamos
entender cómo estaba constituido el sistema religioso de aquella época de los judíos, veremos que estaba dividido en diferentes puntos de opinión, básicamente en lo que eran los fariseos y los saduceos. Estos fariseos se catalogaban o llamaban más la atención y se diferenciaban justamente de los demás grupos por su aférrimo acercamiento a la palabra y tratar de cumplirla textualmente tal cual estaba escrita. Entre otras cosas, no creían en la resurrección y se habían dejado llevar también por muchas costumbres de hombres o mandamientos humanos que, entre comillas, ayudaban a observar los mandamientos. Y este hombre era un fariseo y era un principal. Él estaba constituido como un príncipe realmente. Sabemos que el Sanedrín que había constituido justamente Moisés para ayudarse a legislar el pueblo estaba constituido, si no me equivoco, en 70 personas, hombres de buena reputación, inteligentes, sabios, y este Nicodemo era un fariseo principal, un príncipe entre los judíos. Tenía esa dignidad de poder reunirse en ese grupo llamado Sanedrín, que después, si usted sigue leyendo la palabra del Señor, Jesucristo fue enjuiciado, obviamente injustamente, por este mismo consejo de judíos llamados Sanedrín. Pero esta palabra también es espiritual. Esta palabra también tiene que cobrar vida en tu vida. Tú que te encuentras caído, bajoneado, sin fuerza, sin ganas de vivir, quizás dices, y bueno, a mí que realmente no me interesa lo que haya sido Nicodemo, no me interesa la historia, yo estoy pasando otra historia diferente. Mas el Señor Jesucristo de Nazaret, por su infinita misericordia, hace posible que esta palabra llegue a tu vida, porque este Nicodemo, si bien era principal, necesitaba de una palabra, necesitaba de algo, porque tenía preguntas que se hacían en su interior. Él también estaba como quizás tú te puedas encontrar en este mismo momento, con muchos interrogantes. Como dije hace un comienzo, de por qué mi vida ha llegado a ser lo que es hasta el día de hoy. Y Nicodemo se preguntaba una y otra vez algunas preguntas que le habían salido justamente al observar al maestro andar en el día, pero él vino justamente en la noche, y eso nos hace ver que Nicodemo estaba en noche espiritual en algún sentido. Ahora puedes tú también entender que nuestra conciencia no nos juega una mala pasada, sino nos hace ver que estamos en noche espiritual, hemos dormido realmente. En el nombre de Jesús, discierne esta palabra, entendiendo que toda palabra es buena para enseñar, para corregir y exhortar, acomodando lo espiritual. Ese Nicodemo eres tú. Tú tienes que verte ahora reflejado en este hombre, para que esta escritura cobre vida, para que tú lleves fruto y estas palabras pueden ser injertadas en lo más profundo de tu interior y puedas entender este mensaje. En el nombre de Jesús, santo es el Señor. Como dije hace un momento, vino en noche, y la noche es representatividad obviamente de la oscuridad, de la falta de luz. Y nosotros sabemos que en el camino del Señor, espiritualmente hablando, de lo que el Señor Jesús enseñó, es el pecado. El pecado se engendra justamente por la maldad de un corazón que está caído, que quiere hacer su propia voluntad y satisfacer los deseos del cuerpo. El cuerpo, aquel que te pide que les des más de la carne, más de la sensualidad, de comer en demasía,
todo lo que son los pecados sexuales, la lengua justamente también, de criticar y de murmurar, y tantas cosas que hacen que una persona sea como más parecido a un animal que a un hijo de Dios. Por eso Nicodemo en cierto punto estaba en pecado. Y veremos que el Señor mismo Jesús de Nazaret se lo dice abiertamente. Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que Rabí es la palabra que se utilizaba para llamarlo a los maestros, es maestro. Ahora tú tienes que decir tal cual Nicodemo dijo: Rabí, maestro. Tienes que dejarte guiar por esta palabra, que ha de ser insertada en tu interior. No rehuses de esta palabra de exhortación. El Señor te quiere hacer entender muchas cosas que hasta aquí no las has podido entender, producto de que estás en noche espiritual, producto de que estás en pecado delante del Señor Dios Todopoderoso, que ves todas tus obras, porque Él es fiel testigo de lo que tú has hecho en tu vida. Por lo tanto, no rehuses. Y Rabí, reconoce que hay un montón de cosas que Él te va a enseñar y necesitas aprender, necesitas ser como niño, necesitas, por más que hayas crecido, por más que tengas 20, 30, 60 años, hay cosas que no has podido cambiar, hay cosas que no has podido aprender espiritualmente hablando. Y para todas aquellas personas que son incrédulas, ateas, escuchen esta palabra, por cuanto luego vamos a orar y el Espíritu Santo ha de dar testimonio si lo que estoy hablando es verdad o es mentira. Por lo tanto, abre tu corazón a la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas, Dios, por siempre. Y él, Nicodemo, sabía que había venido de Dios. ¿Por qué se sabía? Porque él había visto justamente las grandes maravillas, los grandes prodigios, los milagros, las sanidades, cómo había levantado a los paralíticos, había dado la voz a los mudos, etcétera, y etcétera. Entonces, vemos que él se basaba en el juicio, y era cierto lo que él decía. Había venido de Dios, y era un maestro y más que maestro, en el nombre de Jesús. Pero él estaba viendo la parte exterior, estaba viendo el milagro exterior. Ahora yo te quiero decir que hay un milagro sobrenatural que es mayor aún, aquel que pueda ser observado por la vista del hombre. Es el milagro de la conversión, es el milagro que da a todas las personas Dios después que éstas se arrepientan. Es el perdón de los pecados, es el regeneramiento de una nueva vida en el nombre de Jesús, para andar en Cristo Jesús. Y esto no es algo solamente teórico, es algo que tiene que ser practicado. Yo te lo puedo decir con palabras, mas es imposible que lo puedas entender si tú no lo practicas. Por lo tanto, es necesario que tú veas en tu interior y que quieras cambiar a una nueva vida en Cristo Jesús. Es este milagro que tú necesitas, es este milagro que el Señor quiere hacer en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él le dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y así sucederá contigo en tu vida. Dios estará contigo. Y ahora este milagro, te estoy hablando del milagro de la conversión y también el milagro de la sanación del cuerpo, pero que es secundario. Pero para demostrarte que Dios te ama, te ha de sanar. Abre tu corazón a Cristo, abre tu corazón al Señor, quebrántate en su presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor respondió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
El Señor quiere hablar a tu vida y te está respondiendo. El Señor ahora está hablando contigo. El Señor Jesús te hace ver la respuesta a muchas preguntas que tú tuviste, quizás hace años, hace meses. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué una y otra vez vuelvo a cometer esos errores? ¿O me vuelve a jugar la vida una mala pasada? Ahora el Señor Jesucristo se revela a tu vida con estas palabras. En el nombre de Jesús de Nazaret. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor te hace hincapié, te está diciendo, de cierto te digo, hermano, hermana, mujer, varón, joven, no sé cómo te llames, pero estas son las palabras, que existe un reino que no se ven con ojos físicos. Es un reino espiritual del cual yo te estoy hablando. Es un reino en el cual tú podrás ingresar, pero solamente una vez que hayas nacido de nuevo, tal cual lo dijo el Señor Jesucristo. Y si no naces de nuevo, no has de poder ver el reino de Dios. Ese reino el cual fluye paz, tranquilidad, benignidad, amor, templanza, poder en el Espíritu Santo de Dios. Es el que el Señor quiere hacerte conocer y que puedas ser partícipe en el día de hoy. Aquellos que no han creído hasta ahora que Jesús es el Maestro, que Jesús vino de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Redentor. Yo estoy haciendo una invitación ahora a todas aquellas personas que están escuchando esta palabra, por la bendita y misericordia del Señor, porque Él ha tenido misericordia de tu vida, te ha dejado oír su palabra que lleva vida en el nombre de Jesús. Al cabo de tu vida has escuchado tantas cosas, ideologías y cosas como Nicodemo, que era entendido y sabio, mas muchas cosas no comprendía. Y así como Nicodemo tuvo en este instante de tu vida, Dios te deja escuchar su bendita palabra para que lleve vida a esa vida que realmente está muerta, está desierta, es un páramo. En el nombre de Jesús, santo eres tú, Señor. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo tenía conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento, hasta donde habían hablado los profetas y testificado todos ellos de Cristo, mas era un conocimiento teórico, lógico y racional, y para todas aquellas personas que se rehúsan creer y se basan en su sabiduría humana, en lo que el hombre le ha podido transmitir por su filosofía. Estas palabras te están diciendo justamente que tienes que nacer de nuevo, que no se puede entender las cosas espirituales por medio de enseñanzas lógicas, racionales y humanas. Eso está fuera del reino de Dios y no pertenece al reino, porque el reino de Dios se ha de discernir espiritualmente, y el hombre es espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. El ejemplo más patente lo tenemos cuando la persona muere, el cuerpo queda inerte y no se mueve más, y ha salido la vida, ha salido algo espiritual. Nadie puede rehusar esa verdad. Por lo tanto, tienes que entender y saber que el hombre es espíritu, y Dios le ha dado justamente la capacidad de entender también las cosas espirituales. Pero tú tienes que creerlas. Si no crees, no puedes agradar a Dios. En el nombre de Jesús,
Santo eres tú, obra a través de esta palabra, Dios, en los corazones de las vidas, mi Dios amado, que hay duda, que no llegan a comprender, como Nicodemo, que preguntaba cómo se puede nacer de nuevo. Pero él miraba lo físico, él miraba lo terrenal. Muchos están mirando también lo terrenal, muchos están mirando inclusive dentro de las congregaciones, iglesias, que son muchas apóstatas, que se realizan milagros, pero milagros del poder de Satanás. Por cuanto se han desviado de la sana doctrina, Satanás tiene poder sobre ellos, y él obra en la materia también, en el nombre de Jesús. Mas no puede realizar una transformación, no puede realizar el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús, el Señor te está llamando a libertad, te está llamando a andar una vida nueva, a que se caigan las ligaduras que Satanás ha puesto sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Santo, santo eres tú, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor. Y es así, y es así. Gloria a Dios. De esta manera Jesús, sabiendo ese interrogante y la falta de entendimiento, que entre comillas en aquel tiempo era difícil de entender esas palabras tan espirituales del Señor Jesucristo a Nicodemo, el Señor le responde nuevamente y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelve otra vez el Señor Jesucristo a hablar a tu vida y a la mía, y nos vuelve a enfatizar, nos vuelve a hacer hincapié, nos vuelve a repetir esa palabra, de cierto. ¿Y esto por qué? Porque es verdad lo que está hablando. Jesucristo no miente, Jesucristo es verdad, Jesucristo es la luz que vino al mundo, Jesucristo es salvación en el nombre de Jesús. Por lo tanto, te está hablando algo que es especialmente importante y verdadero, que aquel que no nace del agua justamente y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora el Señor está agregando justamente que la persona tiene que nacer del agua y del Espíritu. Esto también implica, obviamente, es el nuevo nacimiento, o nacer de nuevo, como lo había el Señor amado dicho en el verso 3 de este capítulo 3 del libro de Juan del Nuevo Testamento. El agua es simbolismo también del bautismo. Nosotros cuando nos bautizamos, nos sumergimos, obviamente por inmersión, como lo hacían los antiguos apóstoles o Juan el Bautista, y dejamos por así decirlo, simbólicamente, cuando nos sumergimos en el agua, la vieja vida y los pecados, y cuando nos elevamos del agua, salimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y de esa manera, prácticamente, es el ejemplo de lo que le pasó a Jesucristo en la resurrección, después de estar 3 días justamente en el Seol, 3 días y haber predicado a los muertos en la época de Noé. Por lo tanto es necesario, dice el Señor, nacer del agua. Pero también quiero agregar algo más. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, es necesario que andemos como Él anduvo. Es necesario que sigamos aprendiendo, que reconozcamos que nuestra lógica humana, racional, no sabemos nada. De lo espiritual solamente hay uno que nos puede enseñar, que es el Señor de señores, es el Maestro, pero de los maestros. Porque Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Por lo tanto tenemos que aprender de Él. Y una manera de aprender, y la manera más especial para obtener fe y conocimiento, es leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como agua en nuestro interior, es como agua que sacia nuestra sed espiritual. Justamente aquellas personas que están teniendo sed, aquellas personas que se manifiesta esa sed justamente con la ansiedad, producto que una persona no puede dormir, que toma psicofármacos, que está estresado, que está
cansado, agobiado. De esa manera el Señor hablaba. Mas en estos días hablamos de enfermedades psíquicas, hablamos del desánimo, de la falta de ganas de vivir para muchos. Hablamos acerca de la depresión y hablamos del insomnio y de un montón de otras maneras en cual el enemigo opera. Porque si hablamos de Dios, si hablamos de Jesús y si hablamos de la luz del mundo, como le dije hace un momento, también tenemos que saber que existe la contrapartida, que es justamente las tinieblas, en la cual se manifiesta el enemigo, el adversario, el diablo, Satanás. Y es producto de esa noche espiritual, la cual se encontraba Nicodemo, haciendo más caso a la enseñanza de los hombres que la palabra de Dios, que por eso mismo andaba en noche espiritual, por eso mismo tenía temor de lo que dirían las demás personas. Ahora tú tienes que dejar de ver, tú tienes que dejar de oír esas personas que no te van a ayudar, no te van a salvar. Hasta aquí te han dado consejo, pero así te encuentras. Ahora dale una oportunidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale una chance a Jesús de Nazaret. Y de esa manera tienes que entender que el agua es la palabra de Dios también. Y del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo a tu vida. Necesitas tener el Espíritu. Y solamente lo da el Espíritu a aquel que tiene el Espíritu, que es Dios. En el nombre de Jesús. Y si no, no has de poder entrar en el reino de Dios. Y si no, no has de poder entrar en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Porque yo soy católico, apostólico, romano. Por más que te llames como te llames, si no has nacido de nuevo y si no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, no has de poder entrar en el reino de Dios. Y la verdad de la palabra dice que te vas al infierno. En el nombre de Jesús. Gusanos serán tu cara y gusanos te cubrirán. Duras palabras, pero fieles y verdaderas. Porque el Señor te está diciendo: de cierto te digo. Y esa es la verdad. Por eso es tan importante buscar al Señor. Por eso es tan importante andar como Él anduvo, en el nombre de Jesús. Y como nos dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor sigue hablando y nos dice en el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, le estaba diciendo a Nicodemo, y le está diciendo a tu alma, a tu vida, el Señor, que hay dos maneras de nacer. Una es por medio del nacimiento terrenal, físico, producto obviamente del encuentro de un padre y de nuestra madre, y ahí se gesta la vida, se da inicio justamente a ella. Mas ahora el Señor quiere que entiendas y se revela esta palabra para que podamos entender que es necesario que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestro interior. Pero para eso es necesario nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Sabemos que la carne obviamente está relacionada con nuestro cuerpo físico, pero también, como lo dije hace un momento, nuestro cuerpo imperfecto nos lleva a nosotros a querer saciarlo y a querer que se sienta cómodo, a querer que
que no esté disgustado, por así decirlo. Y este cuerpo es terrenal, y este cuerpo es un cuerpo de pecado, como dice la palabra de Dios. Y justamente es el pecado el cual florece en nosotros cuando desobedecemos y desoímos la voz de Dios, que habla en nuestro interior, que habla a través de la conciencia, pero la cual, a través de los años, andando en el pecado, se ha cauterizado, se ha endurecido, y esa conciencia se ha apagado, y muchas veces ya es como que no funcionara, porque no le hacemos caso, y hemos rehusado a ser sensibles a la voz de ella. Nos justificamos con nuestras propias palabras, mirando lo que hacen otras personas, y de esa manera hemos callado esa voz que Dios ha puesto en nuestro espíritu para discernir lo que está correcto de lo que no. Porque la palabra del Señor nos enseña que el pecado, la paga del pecado es muerte, y nosotros tenemos que entender y discernir bien qué cosas son, qué cosas están en contra de la voluntad de Dios. Porque de otra manera, por más que nos digamos que somos cristianos, o que somos católicos, o que somos mormones o testigos de Jehová, si practicamos las obras del pecado, estamos muertos. Por lo tanto, es importantísimo entender cuáles son las obras de la carne. Como dice en el libro de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es verdad. Por más que te llames como te llames, si practicas las obras de la carne, si te encuentras practicando algo de esto, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nazcas de nuevo, en el nombre de Jesús. Y por eso es necesario huir de la carne. Pero hay que entender que a través de la carne no podemos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es espiritual, y nosotros tenemos que entender justamente eso, que Dios no nos llamó a andar en la carne, sino a andar en el espíritu. De esta manera el Señor se está revelando en tu propia vida para que hagas la voluntad de Él y no la tuya. Porque hasta ahora tú le has reconocido como maestro, pero no le has reconocido como Señor. Él tiene que ser el Señor de tu vida. De esa manera el Espíritu Santo te hace ver que tú tienes que renunciar a las obras de la carne y darle muerte en la cruz. En otras palabras, negarte a ti mismo, y ya de esa manera oír al Espíritu Santo de Dios. Una vez renunciando y pidiendo perdón de estas prácticas abominables, recibiendo el perdón, recibiremos también el poder para obrar la voluntad de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es, en otras palabras, el nacer de nuevo. Pero no se puede explicar, porque hay que experimentarlo. Hay que ponerlo en práctica. Hay que poder tener un testimonio personal, un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Por eso te invito, tú que me oyes a través de esta palabra que Dios te está haciendo llegar, y se revela a sí mismo como un maestro, pero quiere que sea
el Señor de tu vida, el Señor, el primero, a quien hagas caso, a quien necesites, en el nombre de Jesús. Muchos se están maravillando, como dice la palabra del Señor en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo sabía que lo que le estaba pidiendo el Señor Jesucristo era difícil de cumplir, romper con la vieja tradición, romper justamente con un estilo de vida que había llevado por años y que lo había llevado a un estado de oscuridad espiritual. Si bien para la vista de las personas era una gran persona, era un eminente, era un sabio, era un teólogo, en otras palabras, un importante, un principal entre los judíos. Y tú puedes ser así a la vista de las personas, pero delante de Dios no te puedes ocultar. Y Él ve tu necesidad, Él ve tus vicisitudes, Él ve tus temores, Él ve tu sufrimiento, Él ve que necesitas de Él, necesitas abrir tu corazón al Señor Jesús y dejar que esta palabra dé fruto para vida eterna, y darte cuenta en qué obras de la carne has participado y querer morir por amor al Señor, por amor a Jesús, por ponerlo primero a Él. Gloria a Dios. El viento sopla de donde quiere, dice la palabra del Señor, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es el que regenera a la persona y el que le da vida, una vida interior, una vida plena, una vida en gozo, en rectitud, en obediencia. Con esto no te quiero decir que tu camino ha de ser color de rosas para nada. Va a haber sufrimiento, dice la palabra del Señor. Y va a haber muchas veces calumnias, injurias y sufrimiento por causa de la rectitud de la palabra. Pero nosotros nos gozamos, por cuanto el Señor nos ha dado el poder mayor que todos. Ese poder está en nosotros y es mayor que el mundo, porque ha vencido al mundo. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, has de vencer el pecado, has de vencer las obras de la carne y de las tinieblas, que quieren llevarte justamente al Seol, al infierno, en el nombre de Jesús. Y tú dices, y tú preguntarás, ¿y cómo es esto? Que yo no lo puedo ver. Es algo espiritual, te lo vuelvo a repetir. No lo podemos ver, tenemos que experimentarlo. Vas a poder entender a medida que lo buscas al Señor, a medida que oras, a medida que te entregas. Por eso el Señor nos dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces hasta ahora te has venido a mover en tu propia vida, por tus propios intereses, por tu propia lógica, como lo he dicho hace un comienzo. Mas cuando el Espíritu Santo de Dios sobre y opere más en ti, te ha de guiar, te ha de ayudar a servir al Señor, te ha de encaminar en rectitud, en este camino recto y angosto que te conduce para la vida eterna. Te ha de hacer una nueva criatura, una nueva vida, y vivir de una manera diferente, no para el mundo ni para ti, sino para agradar al que te tomó por hijo. Esto es a Jesús de Nazaret. Y ya no serás un maestro, será tu Señor, será tu Salvador. Por eso, si tú has sentido en tu interior que tienes que preguntarle al Señor, si quieres hablar con Él, puedes hacerlo. Y si quieres experimentar este nuevo nacimiento, esta es la oportunidad que el Señor ha preparado para que le entregues tu alma, tu vida, y también para que te puedas sanar las heridas del alma y también tu cuerpo, porque Él tiene misericordia de ti y sabe lo que está pasando. Recuerda que no importa qué posición te encuentres, si eres el más encumbrado, si eres un político, un diputado, un senador, no interesa.
delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos polvo, somos barro en la mano del alfarero. Por eso es necesario que el Señor te moldee a su imagen y que lo busquemos. Ahora, si tú tienes fe para creer, puedes orar. Yo voy a orar, pero tú tienes que derramar tu alma y tu corazón al Señor con tus propias palabras y decirle y explicarle en qué obras de la carne has estado justamente trabajando y que quieres cambiar, que quieres experimentar este nuevo nacimiento, porque quieres tener un Señor de tu vida, quieres que Jesús sea tu Señor. Por eso ahora cierra tus ojos, levanta las manos al cielo y comienza a orar y comienza a pedirle al Señor este nuevo nacimiento, este Espíritu Santo que está prometiendo. Padre amado, Dios Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nosotros estamos buscándote a ti, Señor, sabiendo que tu palabra nos invita, mi Dios amado, a que te busquemos, a que te adoremos, a que clamemos a ti, Señor. Nosotros, como Nicodemo, necesitamos, Señor, ver las cosas del reino espiritual que no pueden ver nuestros ojos. Ayúdanos en nuestra fe, Señor, para que crezca y podamos creer a tu palabra bendita. Queremos entrar en tu reino, Señor, pero no hemos dado cuenta a través de tu palabra que con las obras de la carne no podemos entrar en el reino de los cielos. Y por eso te pedimos misericordia, por eso te pedimos perdón, Señor. Perdóname, Señor. Habla con el Señor, dile con tus propias palabras, dile, arrepiéntete, renuncia a las obras de la carne, la cual te he leído a su momento. En el nombre de Jesús, santo eres tú, Señor bendito. Oh, Rey amado, Birbrishai, santo, santo eres tú, mi Dios. Obra en cada vida, en cada corazón, Señor, que se entrega a ti, Señor, por esta palabra, Dios bendito. Obra en cada uno, Señor. Obra, santo, santo eres tú, mi Dios bendito. Quebrántate delante el Señor, quebranta tu corazón de piedra. Señor, haz un corazón nuevo en mí, Señor. Regenera un espíritu recto en mi interior. Ahora quiero conocer ese nuevo nacimiento, Señor. Ahora te pido perdón de estos pecados que te he confesado, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y te recibo, Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Guíame en la vida, Señor. Por más años que tenga, nada sé de lo que tú enseñas. Enséñame, Señor. Guíame, Padre. No me dejes nunca. Y lléname de tu Espíritu Santo, de esa paz, de ese gozo, de esa tranquilidad, de ese amor, Señor, que al leer tu palabra he experimentado un poquito, Señor. Lléname, Señor. Mira mi vida, mírame, Señor. Yo te necesito. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor, y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y toma autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo, sobre todo demonio que ha atado mi vida hasta el día de hoy. Porque yo era un Nicodemo, Señor,
Yo te ato, Satanás, te ato, demonio, en mi vida, te echo fuera. En el nombre de Jesús, te echo fuera en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte. Vencido estás, Satanás, vencido estás, demonio. En el nombre de Jesús, le doy mi vida a Jesús de Nazaret. Le entrego mi alma al Rey de Reyes. Oh, glorifícate, Señor, y sana también mi cuerpo. Señor amado, sáname por misericordia. El lugar donde a mí me duele, que tú conoces, Señor. Oh, santo, santo, santo. Ten misericordia, mi cuerpo también, mi Dios bendito. Glorifícate, Señor. Y te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es espíritu, porque es vida, porque me da aliento cada día, Señor. Gloria a Dios. Oh, Biribirishai, santo, gloria al nombre poderoso Jesús de Nazaret. Gloria al que vive por los siglos, bendito seas tú por siempre, Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor. Sigue adorándole al Señor.